Ok, bueno, buenas tardes a todos y a todos. Estamos en este curso de verano de teoría de categorías. A mí me toca hablar de lo que es los topoi elementales. Entonces, ¿cómo se llama? Esta es la segunda parte de esta clase. ¿Qué vamos a hacer en esta parte? Vamos a discutir dos teoremas. El primer teorema es el que, ¿cómo se dice? Caracteriza lo que son los topos booleanos. Y el siguiente nos habla sobre, o sea, de que si bien es cierto, bueno, un topo booleano es aquel que tiene como lógica la lógica clásica. Y entonces no todos los topos son booleanos. Lo que el segundo teorema que vamos a ver es uno que dice, bueno, si bien no todos los topos son booleanos, yo puedo extraer de forma canónica un topo booleano a partir de cualquiera que yo me dé. Ese es el otro teorema importante que vamos a ver. Y bueno, en una última parte voy a hacer una recapitulación y un poquito de historia, ¿verdad? Un poquito de un contexto histórico para ir sellando este tema, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Bueno, ¿cómo es con el pegue? ¿Todo está bien? Sí. Me parece todo claro. Ok, entonces vamos a empezar, ¿verdad? Vamos a empezar. En esta clase, a mí se me olvida cómo funciona esta computadora. En esta clase vamos a explotar bastante el topo de grafos. Ese es el que nos va a dar el contexto. Una de las cosas, bueno, para que tomen en cuenta, una de las cosas de estas dos, una de las dificultades de estas dos exposiciones es que este tema es, bueno, como sabe bien Lorenzo, porque trabaja bastante en eso, es sumamente técnico, muy, muy técnico, tanto a nivel conceptual como a nivel matemático. Entonces, hay cierto grado de dificultad a la hora de hacer una exposición de este tipo. Entonces, la idea aquí no es aquí como abrumarles con tecnicidades, ¿verdad? Sino que por lo menos extraigan o, bueno, puedan ver la intuición o la idea de todo eso. Entonces, un, un topos que nos va a ayudar mucho con eso es el que habíamos visto la vez pasada, que es el de los grafos, ¿ok? Entonces, vamos a repasar un poquito. Bueno. Pero para Nosotros, confirmar lo que dices, Jesús, que efectivamente somos teoría de categorías, vaya parte, o sea, toda teoría de categorías tiene un léxico que aumenta constantemente. Yo todas las veces encuentro un término que no conocía. Hay una cantidad monstruosa, entonces uno se asusta al principio. No se asusten porque es así, un área con una nomenclatura muy, muy estructurada. ujú, exacto. Entonces, repasemos. Lo que pasa es que, bueno, ¿qué tienen que ver de los topoides? Nada más un pequeño repaso de lo anterior. ¿Qué tienen que ver teoría de categorías con topoid? Las categorías, bueno, en esta forma en que lo hemos manejado en estas charlas, podemos llamarlos o entenderlos como tal vez universos, como un universo, cada categoría un universo matemático, ¿ok? Podemos verlo así, entenderlo, así para que sea más fácil, ¿verdad? No decir categoría y quedar en lo abstracto, sino como, por lo menos que quede con estos adjetivos. Universo matemático y un topos es un tipo particular de estos universos. Un tipo, ¿no? No todos nos sirven, solo hay unos que se les dicen topos. Y en estos universos, para poderlos identificar, se usa uno en particular que es el de los conjuntos, que es el que uno bien conoce
Y este conjuntos, esto es un tipo, una categoría en particular, es a partir de las características de esta categoría eh, que se puede tal vez generalizar o identificar la lógica que hay ahí, porque se identifica una lógica que está dentro de la misma estructura. Sí, Paola alzó la mano. Ah, sí, disculpe. Es que tengo duda, digamos, si entonces es un topos de conjuntos o sería como... Sí, digamos, los conjuntos forman un topos, Ah, sí, ok. ¿ok? Es un tipo particular, es uno muy particular. Y entonces la gracia de este es que este tiene codificada en su estructura eh, lo que se llama la lógica clásica, ¿verdad? Y eso fue lo que estuvimos hablando la clase pasada, ¿verdad? Cómo se iba eh, creando, cómo se iba creando esto. Entonces, aquí en la categoría de conjuntos, que a veces en los libros se les escribe como sets, tenemos los conjuntos y funciones entre ellos. ¿Ok? Entonces, para poder tener un topos, habíamos visto que necesitamos conjuntos. Bueno, el término general para conjuntos es objetos. Ese es el término que se usa en categorías. Y para subconjuntos se dice eh, subobjetos. ¿Ok? Los objetos van a representar lo que se llaman tipos o sobre las cosas que van a hablar los predicados de lógica. Puede ser, eh, eh, qué sé yo, patos o personas o lo que sea. Los subobjetos van a ser dentro de cada tipo lo que son las proposiciones o los predicados, perdón. Los predicados. Se van a entender como los predicados sobre quienes cumplen con tan propiedad. Entonces se forma un subobjeto. Hay una parte pequeña de las cosas que van a cumplir esa propiedad. Y las funciones, en el caso de los conjuntos, que caso general de una categoría se le dice, en vez de función, se le dice morfismo, también se entienden como pruebas, como la forma en que las conexiones son como pruebas entre los predicados. Ahora, otro, otro compuesto, otro elemento, claro, importante de una lógica son sus conectores lógicos. Entonces, esos conectores lógicos no, están presentes a través de lo que se llaman las construcciones categóricas. Y uno dice, ¿qué? ¿Cuándo dijo eso? Construcciones categóricas. ¿Ok? Las construcciones categóricas fueron lo que vimos, fue las cosas como hacer un producto cartesiano. Con el producto cartesiano se podía hablar de la conectiva y en el caso de los conjuntos, con la unión disjunta se hablaba de la conectiva O y con el conjunto potencia, que es otra construcción, eh, se hablaba del implica, por ejemplo. Entonces, esos son como parte de los elementos para poder crear un topos. Otra cosa importante que se le pide a una categoría que se va a hablar de un topos, o sea, una categoría donde yo voy a poder hacer una lógica, entonces es algo que se llama objeto clasificante. Y este objeto es una cosa propia, un objeto de la categoría muy especial porque tiene los estados de verdad. En el caso de los conjuntos, vamos a hacerlo más pequeñito esto un poquito. A ver. Ajá. En el caso de los conjuntos, la lógica es una lógica clásica. Entonces, este objeto que condensa todas las cosas se identifica ahí
solo contiene dos estados, que es el de falso y verdadero. ¿Ok? Disculpe Jesús, solo una Sí. pequeña cosa, disculpe la molestia. ¿No puede inducir a confusión y llamar B a la A el conjunto potencia? ¿No sería mejor objeto exponencial o cosas? Porque el conjunto potencia uno piensa Sí, 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 todos es los exponencial, subconjuntos es de un conjunto exponencial. dado, ¿verdad? Es Porque, exponencial, sí, 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 discúlpame, porque aquí, es de hecho. suena como, ¿no? El conjunto potencia como todos los subconjuntos de un conjunto dado. Ajá, ajá. No, totalmente, sí. Eh, Ese es el conjunto, Sí, bueno, solo para no hacer exponencial. confusión. Exponencial, sí, hay corrección ahí. Ok, gracias. Entonces, en un topo general, bueno, este conjunto es diferente, ¿verdad? Entonces, y va a codificar esa lógica. Y ahora, ¿cómo es la lógica en un topos? ¿Qué pasa con la lógica? Ya no es cuando se ven otros ejemplos de topos o se abre la posibilidad de que cualquier categoría que tenga estas cosas, las construcciones categóricas están bien definidas matemáticamente, entonces se puede identificar, esta categoría cumple con esto y no cumple con esto, o cumple con todas, entonces se va a poder construir esta lógica. También la caracterización este conjunto, perdón, de este objeto, es precisa. Entonces te puede decir si una categoría tiene o no. Entonces, cuando una categoría ya tiene todo, entonces uno dice, mira, va a tener una lógica, va a tener todos los elementos, predicados, pruebas, conectores lógicos para poder hacer teoremas así, y todas esas cosas. ¿Ok? Y resulta que cuando usted abre esa puerta, eh, de ahí pasa que la lógica deja de ser clásica. Aparece gente que ya no, 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 no cumple con ser una lógica clásica. ¿Por, por qué? Porque la categoría de los conjuntos, ahí sí se comporta esa lógica como clásica. Y lo que pasa es que, bueno, más adelante, ahorita lo vamos a ver, el, el detalle tiene que ver con justamente este conjunto. Ese conjunto es el que, disculpe, el que define todo. Ahí está codificado como condensado todas las cosas. ¿Ok? Ok. Listo, tenemos eso, listo, ajá. Ahora, ¿cuál es la lógica en un topos? Se le llama lógica intuicionista. ¿Ok? Y se debe pensar tal vez de esta manera. El estado de verdad, cuando decir una proposición que es verdad, la podemos pensar como existe una prueba de esa proposición. Existe una prueba, una serie de datos finitos, de pasos finitos que llevan a esa proposición usando las reglas lógicas. Y la negación o que algo sea falso se va a entender como, eh, como el hecho de que no es que ya es falso y listo, sino que se va a entender como que existe una prueba desde P que lleva a una contradicción. Eh, Ustedes saben cómo se escribe lo falso en términos lógicos, se escribe así. Entonces va a existir una serie de pasos usando las reglas lógicas de la categoría que nos lleva a una contradicción. Eso se define ya bien, bien bonito, ya en términos técnicos, pero esencialmente es eso. Entonces, eh, siempre en cualquier topos, la lógica es intuicionista. O sea, la verdad se entiende así y el ser falso significa que algo sea falso, significa que de ahí, de él, parte una prueba que nos lleva a una contradicción. Quería hacer notar, disculpe, Sí. Jesús, una cosa a los presentes. Cuando escribimos non P en lógica intuicionista, ¿no? Perché uno ve P e dice tenemos una prueba che P. Non P non significa che non tenemos la prueba, ma Ajá. tenemos la prueba che non. È differente. Ujú. Non no hay la prueba che P, sino tenemos la prueba che non P. Son dos cosas diferentes.
Ajá, exacto, sí. Ok. Sí, no, no, bueno, negación P significa tengo una prueba de P a una contradicción, de que P lleva a una contradicción. No significa que no tengo una prueba de P. Exacto. Ok, entonces, listo. Es un detalle ahí, ¿verdad? Que hay que rumiarlo, 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 que eso bueno, por lo menos no entra. Hay que interiorizarlo bastante tiempo, ¿verdad? Entonces, tenemos los topos que se dicen booleanos. Los booleanos son aquellos que codifican dentro de su estructura la lógica que es clásica. Es decir, que a pesar de que es intuicionista, en ellos sí se cumple que o hay una prueba o todo predicado tiene todo predicado tiene una prueba o la negación de de ese predicado lleva a una contradicción. ¿Ok? Esos son los clásicos, los que se llaman booleanos. La matemática de sets cumple con eso, de los conjuntos. ¿Ok? El segundo tipo son los no booleanos, como dicen, como podemos llamar a los que, según el título que pusimos a estas dos clases. Los no booleanos son aquellos que no todos los predicados cumplen con esto. Hay algunos que, o sea, yo no puedo asegurar que esto siempre es cierto, que pase uno, que pase el otro. Entonces, el problema es cómo me imagino algo o cómo me imagino algo donde yo no pueda decir si pasa uno o el otro. No sé si conocen algún ejemplo o cómo es o qué significa eso, ¿verdad? Eh, entonces, por ejemplo, vamos a ver, una cosa que no puede ser así, vamos a ver, imagínense que yo tenga esta frase, este programa, un programa de computadora, ay, ay, ya no sé cómo usar control Z, control Z, ahí está. Este programa eh, de computadora mm, termina. O sea, termina de calcular lo que sea que esté calculando. ¿Ok? Entonces, esa afirmación, esa proposición, podría ser, no puede ser falsa ni verdadera hasta que uno corra el programa y termine, o sí, puede ser que nunca termine, ¿verdad? Entonces, no cumple con que pasa una o la otra, porque ya ahí habría que tener certeza, ¿verdad? Para poder tener, sí, como para poder afirmar que se cumple una o la otra. Entonces no es cierta, esa afirmación no es cierta, pero tampoco es falsa, porque no ha pasado ninguna de las dos cosas. Para que sea cierta, tiene que terminar, tiene que, tengo que llegar al momento en que termine, o para que sea falsa, yo tengo que estar seguro que no termina. Entonces, ¿cómo hace uno para estar seguro que no termina? Entonces, es una expresión que no es falsa ni verdadera, entonces ahí se puede dar como una idea de esto. Sí, como una máquina de Turing, ¿verdad? Una computadora, como dice Mario. Eso es como un ejemplo, pero bueno, vamos a ver qué podemos, eh, qué más podemos hacer con esto. Ok, ahora la pregunta es, ¿cómo identificar? Bueno, tenemos estos tipos, ¿verdad? ¿Cómo identificar un topos que es booleano, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, ¿qué característica tiene que tener? O sea, por ejemplo, bueno, uno podría usar una analogía, ¿verdad? Ustedes tienen las aves, ¿verdad? Aves. Entonces, las aves pueden ser, eh,
acuáticas o no acuáticas, ¿verdad? Justamente es algo que no es, que es uno o el otro. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo hace uno para identificar que una ave es acuática, ¿verdad? ¿Qué característica me tengo que fijar? ¿En qué característica me tengo que fijar para decir, esta cosa es acuática, como un pingüino, ¿verdad? Entonces, eso es justamente lo que se busca con este teorema, el primer teorema que vemos aquí. Lo de las aves, identificar cómo es acuática o no, se los dejo de tarea. Entonces, el primer teorema nos dice cómo identificar un topos que es booleano, ¿ok? Dice, si solamente si la doble negación es la identidad. Y uno dice, ok, ¿qué significa eso de doble negación es la identidad? Vean, entonces, lo que tenemos que ver es que todo predicado en un topos, para que sea booleano, si yo tengo un topos, tengo que identificar que todo predicado se cumple esto, o uno o el otro. Eso siempre es cierto, ¿ok? Eh, Ahora, la responsabilidad de eso se le pasa, en este teorema, se le pasa al elemento clasificante y a una función. Recuerden que en el elemento clasificante, lo habíamos visto en la clase pasada, ahí se pueden definir las flechas, ¿cómo es? Morfismos que están asociados o están asociados a cada conectiva. Hay uno para el implica, hay uno para el y, hay otro para la negación. La negación va de él en sí mismo. Perdón, hay uno para la y, que es así, otro para el implica. La negación va de él a él mismo. Es como una función. ¿Ok? Entonces, es en el de la negación que reside todo. Solamente para, para ver lo de la identidad, por aquellas las personas que no tienen formación matemática, imagínense que ustedes tienen un conjunto. En este conjunto tengo un triángulo, un rectángulo y un círculo. Y tengo otro conjunto que tiene lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, una función que es la identidad es aquella, la función identidad, del mismo conjunto, perdón, es aquel que asigna, es una asociación que asigna a un elemento el mismo. El triángulo lo da con el triángulo, el rectángulo con el círculo con el círculo, o sea, no cambia nada. Entonces, lo que dice es que el topos es booleano si cuando yo aplico la identidad no, perdón, la negación dos veces, las cosas no cambian. O sea, la doble identidad es igual a la doble negación es igual a la identidad. ¿Ok? Eso es. Y uno dice, ok, está bien. Súper bien. Eso, eh, si algo hace eso, eso es un topos booleano. Claro, en la teoría general se define esta función, ¿verdad? ¿Cómo es? Veamos, aterricemos eso un poco justamente al único topos booleano que sabemos, que es el de los conjuntos. En los conjuntos, los conjuntos, este chunche está formado por nada más el falso y el verdadero. Entonces, la función va de falso y verdadero, la función negación a falso y verdadero. ¿Cuál es esta función? De ahí, a falso le asigna verdadero y a verdadero le asigna falso. Entonces, obviamente, cuando yo le vuelvo a aplicar lo mismo, la vuelvo a hacer. Entonces, a falso lo manda a verdadero y luego a verdadero lo manda a falso. Entonces, al final, falso no fue a ningún lado, ¿verdad? Verdadero lo manda a falso, lo aplico otra vez, falso va a verdadero y de nuevo, verdadero se queda en el mismo lugar. Entonces, cuando pasa eso, se identifica que eso es un topo booleano, como acá. Nada más que aquí es muy obvio qué pasa, ¿verdad? Por dicha y para simplicidad de la exposición, aquí está bien. Ahora, voy con un ejemplo diferente. Vamos a uno que no es booleano. ¿Cómo se ve eso en uno no booleano? ¿Cómo identificamos esa cosa así? ¿Por qué la doble identidad, la doble negación, no negar?
¿Cómo es? ¿Por qué negar dos veces? No necesariamente me lleva a algo verdadero. No sé si hay alguna frase así en lógica que se puede usar para... Se podría decir nella logica classica che la negazione è involutiva, significa che dos negaciones son la aseveración, mentre che nella logica intuicionista no es involutiva. Ah, ok, 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 Normalmente, se no, probablemente hay otra manera también, pero ahora no me viene a la mente. Pero sí, ok. simplemente sí, que la doble negación no afirma o la negación no es involutiva en la lógica intuicionista. Gracias. Recordar pero que una dirección se puede ir, en la otra no. O sea, en la lógica intuicionista, si yo sé que P, entonces puedo pasar a non P. Pero da non P no puedo pasar a P. Ujú. P implica que non P, pero Ajá. non P no implica que P. Sí, voy a poner lo que dijo. P implica esto, pero no necesariamente. No, no, P. Ay, Exactamente, ok. exactamente, es esto. Ok. Entonces, eh, vamos a aterrizar. Como les dije, estamos aterrizando esta noción, esta caracterización para que ustedes entiendan el fondo, ¿verdad? En matemáticas es así. Es a todo, hay muchas definiciones, muchos teoremas, pero todas esas definiciones y todos esos teoremas nacen de una idea. Y las definiciones y los teoremas es la formalización de todas esas ideas. Entonces, a veces para poder ver entre tantas definiciones y tantos teoremas hay que entender la idea clave, ¿verdad? Esa es la llave que le abre a uno todas esas definiciones raras de mate. Entonces, por ejemplo, en el caso de los conjuntos, en esta cosa, yo puedo tener un conjunto aquí de chunchitos. Voy a poner chunchitos aquí, ahí están los muy bonito. Y los predicados son subconjuntos. Son algunos, un predicado se representa como un subconjunto. Ahí está, predicado. ¿Ok? Del universo este papa, ¿verdad? Donde están esos puntos. Entonces, ¿qué significa la negación de mi predicado P? Entonces, en conjuntos es muy fácil, ¿verdad? Porque ya, y de la gente que no cumple P y ya. Entonces son esta gente de aquí. Esa es la negación. Ahora, si yo nego la negación, ya, y la gente que no está en este nuevo conjunto, voy a ponerle otro color mejor, este rojo, ya, ¿y dónde está? En el anterior. Puntito, 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 y vuelve a estar aquí. Si vuelvo a hacer la negación. Entonces, de aquí a aquí, ¿qué pasó? Nada. Eso es la identidad, ¿verdad? No se modificó. Eso es negar. Aquí estamos no P y aquí estamos no, no P. No sé si... Entonces, ahí está el funcionamiento, ¿verdad? De la doble negación. Y dice, ok, está bien. Ahora, ¿cómo se ve eso en un lugar donde no se cumple que la doble negación queda todo igual? Entonces aquí recurro al topos de grafos. Recordemos, ya lo hemos hablado, el topos de grafos es un topo no booleano y vamos a ver por qué no es no booleano. Grafos, recuerden que un grafo es una serie de vértices y flechas entre los vértices. Las flechas pueden ir de un vértice consigo mismo, pueden ir de un lugar a otro, pero siempre están dirigidos. Grafos dirigidos, se le llama. ¿Ok? Entonces, un subgrafo, y ahí es el dato relevante, un subgrafo es nada más una parte, digamos, yo tengo este grafo ahí, muy bonito. Un subgrafo es nada más algo que yo elijo de ese grafo que sigue siendo un grafo. ¿Qué cosa no es un subgrafo? Por ejemplo, si yo hubiera dicho, voy a agarrar este puntito, este de aquí, esta flechita y esta flecha. No agarro este punto de llegada. Eso no es un subgrafo porque a una flecha le falta el punto de llegada.
¿Ok? Eso es lo que hay que tener claro. ¿Qué es un grafo y qué es un subgrafo? Creo que intuitivamente es fácil de identificar. Entonces, el dato clave aquí es un grafo dirigido y lo que es un subgrafo de un grafo, ¿verdad? De un grafo dirigido. ¿Ok? Yo tengo que saber identificar eso. Entonces, lo único que pasa es que yo no puedo incluir en mi subgrafo una flechita sin incluir o el inicio y su final. ¿Ok? No puedo agarrar una flecha así random, ay, que agarro como su grafo de esta flecha, pero no me importa el inicio y el final. No, no se puede. Tengo que agarrar todo el paquete, ¿verdad? Entonces, eso sería un subgrafo. Ok, ahora vamos aquí al ejemplo que vamos a ver con esto lo de la noble negación. Entonces, voy a hacer primero el grafo estrella que nos va a abrir las puertas a este entendimiento. Hacerlo con cuatro puntitos nada más. Entonces voy a poner una flecha aquí, una flecha que vaya, que repita aquí, otra flecha que vaya aquí, esta aquí, muy bonita, aquí y otra así, tal vez, y una otra que vaya así. Ya está, eso es un grafo. Aquí está el grafo de estrella, ¿ok? Ese es el que nos va, no tiene forma de estrella, pero no importa. Eh, de hecho, quiero hacerlo varias veces, entonces vamos a ver si puedo ahorrarles ay, a ver, ¿cómo es la cosa aquí? Am, ok, no puedo hacer. Ah, perdón. Ahí está. Ya voy, nada más. Control V. Ajá. Y ahí lo copio dos veces. O sea, estoy usando la tecnología al límite, ¿verdad? Y, y ya me eché a perder aquí. Aquí está. Listo. Ok. Ahí están el bendito grafo. Ok, ahí está. Muy bonito. Ahora, listo, hacemos un zoom. Ahí está. Ahora. Voy a agarrar un subgrafo. El subgrafo que voy a agarrar es este. Esta flecha, este vértice y este así. Ese de ahí. Ese es un subgrafo. Esa es como una proposición P. Entonces, de aquí a aquí voy a negarlo. ¿Qué significa la negación en subgrafo? Sería el grafo, todo lo que no esté dentro del grafo que estoy considerando. Eso sería lo más sensato, ¿verdad? Así sería. Entonces, ¿qué cosas no están en este grafo que formen otro grafo? Importante. Antes en los conjuntos, todos los elementos que están fuera del conjunto que estoy considerando. Aquí sería todo el grafo que está fuera que no pertenezca al que yo estoy considerando. Entonces sería el subgrafo negación. En este caso sería este vértice con solo esta flecha. Nada más. ¿Por qué? Y uno dice, pero ¿y las otras flechas qué? ¿Qué pasa? Por ejemplo, esta flecha verde que está aquí, no la puedo incluir en ese grafo negación. Este es el grafo no P. No la puedo incluir, ¿por qué? Porque su vértice de salida no está. Entonces tengo que quitarla. No puedo incluirla en mi grafo. ¿Ok? Entre En, paréntesis, disculpe Jesús, esta sí. era la respuesta a la tarea del martes, ¿no? De por qué los dos puntos vacíos no podían tener dos tipos de flechas. Porque en Ajá, el segundo caso habría solamente la flecha en el subgrafo sin los puntos. Esto no puede ser. ajá. Era la respuesta. Va bien, A dale. ver, ahí está. Ahora aquí borro. Ajá. Listo. Gracias, Lorenzo, por esa observación. ¿Ok? Pero eso es lo que tiene que estar claro, que eso es la complemento de ese grafo. Ahora, voy a negar ese grafo, voy a negar la negación. Sí, don Mario. Ah, no, que yo me había preguntado si los subgrafos pueden
tener solo vértices y un conjunto de aristas vacío, pero yo creo que sí se puede, ¿verdad? De Sí, hecho. sí, sí, tu topo. Y lo que acaba de hacer ahí es que tiene un vértice con lazo y un vértice sin lazo, ¿verdad? Es así. Ajá, ajá. Eso. Exacto, sí. Sí, aquí en este no P, por ejemplo, estas dos flechas que llegan a este de aquí arriba, esas dos flechas no están en ese subrafo. ¿Por qué? Porque si las pongo, no puedo poner el de salida porque ese no está. ¿Ok? Entonces hay que recortarlo. Se muere, chao, chao. ¿Ok? Están anuladas, ¿verdad? Entonces, ahora, la negación de la negación. Nos concentramos ahora en este subgrafo, este color. ¿Y cuál sería el grafo complemento de ese? ¿Quiénes no están? Bueno, los dos vértices. Podemos ir con los vértices. Primero los vértices que no están, que sería este y este. Ahora, ¿cuáles flechas no están ahí? No está esta, ahora no está esta y no está esta. Esas tres flechas no están en ese. Y ya está. Listo. Este es la negación de la negación. ¿Es igual es igual a este, al de partida? No. Se metió alguien más. Se metió esta flecha que antes no estaba. Entonces, no, no P, no es igual a P. Está claro, sí. Ahí está. Sí, a mí me parece claro, pero no sé. eh, Todo claro, Paola dice sí, todos parece que sí. Ok. Bueno, este es el ejemplo, digamos, ¿cómo se llama? Importante, ¿verdad? Que cómo ver esa doble negación, cómo es que esa doble negación, en un lugar donde falla la doble negación. ¿Ok? De nuevo, aquí es cuando usted tiene una proposición, se entiende como un subgrafo, su negación se entiende como el grafo que está totalmente afuera de él, y al hacer eso, tenemos este tipo de casos. ¿Ok? Eso no quiere decir que todos los subgrafos fallan en esto. Solo quiere decir que hay algunos subgrafos donde sí falla, donde falla esta igualdad. ¿Ok? Por ejemplo, si yo agarro, eh, es que aquí ya vamos a hacerlo, voy a hacerlo aquí como aparte. ¿En cuál subgrafo no falla eso? Porque puede pasar que no falle y eso es totalmente viable. Voy a hacerlo aquí. Ahí lo volví a copiar. Solo para hacer una lineecita aquí. Ahí hago ahí, ahí, ahí está. Y copio otra vez. Listo. En cuál subgrafo no pasa eso de que no P es diferente? Ya en cual, por ejemplo, puedo hacer ¿cuál podría ser? Este de aquí. Esto, nada más una bolita con su flechita. Una bolita y una flechita. Puede ser así, nada más. El grafo complemento, la negación, y aquí la doble negación. Entonces, la negación de este de aquí sería todo lo que no está fuera de él. Entonces sería toda esta parte. Esta sería no P. Esta es P. Y la negación de la negación, ahí sí, vuelve a ser otra vez P. Entonces aquí sí pasa. Sí, Sebastián. Entonces, en ese caso, es un topos. Ay, es que no veo bien. Ese es un topos. Ah, sí, ese sets sería el de los simpliciales. No sé, no estoy seguro si se refiere a eso. Sí. Sí, eso es un topos también, porque por la manera que se construye. Y sí, sí, sí. Se parece. Ok. Eso es una pregunta nada más por Sí. curiosidad, digamos, para identificar los que sí lo cumplen. Eso tiene que ver con el grado
del nodo, ¿verdad? Bueno, Ah, ¿cómo se bueno, ya. llama? Eso, del vértice, me parece, en grafos dirigidos. Habría que ver ¿Cómo cómo lo es el caracteriza? cómputo. Ah, bueno, a eso está bonita la observación. Cómo identificar los subgrafos que sí lo cumplen? ¿Cómo vamos a llamar a esos grafos? ¿Cómo podemos llamar a los subgrafos que sí lo cumplen? O sea, este subgrafo no lo cumple, este sí. Y este no lo cumple, este sí, Booleanos. ¿verdad? Entonces, y justamente Mario da como en el clavo de lo que casi ya viene, ¿ok? Entonces, listo. Pero ahora vamos volvamos a este teorema. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Así, muy bien. Excelente. Wow, que se me hizo el teorema, aquí está. Ok, entonces, ahora, el teorema dice que el morfismo negación sobre el elemento clasificante es la identidad. Si fuera booleano. O sea, yo aplico dos veces la negación, sería booleano. ¿Cómo se ve eso? Entonces, si es así, yo debería poder demostrarles, en el caso de los topos de grafos, que el topo de grafo no es booleano, viendo que esta propiedad no se cumple. Entonces, esa es la demostración que les voy a hacer. Y no es técnica, o sea, es muy intuitiva, muy bonita. ¿Por qué? Bueno, primero aquí lo tengo ya guardado. Ay, por aquí anda. Aquí ya lo había escrito. Aquí está. No, voy a volverlo a hacer, por ver si puedo gastar la tinta. Entonces, ahora, aquí voy a ponerlo aquí. ¿Qué es lo que quise decir? ¿Por qué? ¿Por qué el topos de grafos? Voy a hacerles una demostración visual. No es booleano. O sea, es decir que eh, según la caracterización de ese primer teorema que vimos, este morfismo, cuando yo lo aplico dos veces a este objeto, no da la identidad. Se escribe así. Bueno, para eso tengo que decirle quién es el morfismo, quién es la negación. Ya hablamos un poquito, entonces lo vamos a poder entender mejor. Entonces, vamos a hacerlo así. Eh, ¿Quiénes están aquí? Voy a hacerlo como un conjunto. Yo lo quería hacer como un grafo, pero al mismo tiempo mejor no. Eh, Recordemos que son los estados de verdad. Estos son los estados de verdad de un subgrafo o de los elementos de un subgrafo. ¿Ok? Con respecto a un subgrafo. Entonces, voy a hacer, hagamos uno de los subgrafos para solo ilustrar la idea, ¿verdad? Aquí repito. Ya lo tenían copiado, perdón, disculpe. Me queda más fácil hacer control V. Aquí está. Y ahí está. Este grafo de aquí no es este. Nada más es un ejemplo para entender aquí. Entonces, este de aquí está compuesto por lo siguiente. Ya lo vamos a ver. Entonces, yo he hablado de este subgrafo. No, no. Sí, este de aquí. Ahora, ¿cuáles son los diferentes estados de las flechas? ¿Ok? De las flechas con respecto a este subgrafo. El primer estado es que el origen y la llegada estén en el subgrafo, como este de aquí, esta flechita de aquí, y que la flecha que los conecte también. La otro estado de las flechas es que el punto de partida esté en el subgrafo, pero la flecha no esté. Vamos a ponerlo aquí así, así, puntitos que no esté, y el de llegada no esté. ¿Quién cumple con eso? Esta flecha que se dispara para acá, ¿ve? Esa flecha es alguien que está en ese estado. El otro estado es alguien que su salida no está, pero su llegada sí está. No sé si hay alguno que sea así.
La salida no está, pero su llegada no es, sí está. No hay ninguno, ¿verdad? No hay ninguna flecha que No, no hay. no hay. Hagamos una para que se complemente ahí. Aquí El de abajo también está con la entrada así, la salida no. ya puse esta flecha roja ya. Esa va a estar en ese estado. ¿Ok? ¿Cuál es el siguiente estado? Que la flecha totalmente no esté, perdón, control Z, ajá. Y ni su llegada ni su salida están, entonces tampoco la flecha va a estar. Me faltó un estado pequeñito aquí que, de hecho, debería hacerlo antes aquí. Voy a Mm. hacerlo antes de este. ¿Cuál estado me faltó? Los puntos adentro, la flecha afuera. Exacto. Los puntos adentro y la flecha, chao, la flecha. No, ok, entonces hay cinco estados, cinco, ¿verdad? Cinco estados con de las flechas. Esos son los estados de verdad. ¿Ok? Y uno dice, ok, listo, perfecto. Ese es, eh, ay, tengo que hacer aquí, ajá, esa, hago aquí, pop, ahí está. Ese es el conjunto de estados de verdad. Esos son mis verdades. Aquí está. Feliz el conjunto este. Ahora, la negación envía hacia el grafo, ¿cómo es? Complemento. Entonces, voy a poner aquí, repitamos este conjuntito, dos que no esté, este están, los dos que están, la que no está, eh, este que no está. Creo que lo hubiera copiado mejor, pero bueno, ya está mejor así. Ahí está otra vez los cinco estados de verdad y voy a poner para gastar tinta hacia el máximo otra vez aquí más a la carrera todos los posibles estados. Ahí está. Ah, este está cerradito, este es abierto, cerrado. Ahí está. Ahí está omega. Ok, y aquí vamos a hacerle negación. Y la negación otra vez. Entonces, véanlo así. Si yo tengo una flecha que está completamente contenida, cuando niego el subgrafo, o sea, cuando busco, cuando voy a hacer el grafo complemento, esa flecha que ahora está contenida con respecto al grafo negación, ¿cómo va a quedar? Todos los dos puntos, no. Vamos a hacerlo aquí. Aquí está. Aquí se ve mejor. Esta parte la ignoran aquí. Solamente nos interesa aquí. Entonces, una flecha. Recuerden que el grafo complemento, tal vez voy a tener que copiarlo mejor. Aquí. Y ya se me fue por donde. Aquí. Ok, Jesús, es el complemento de ese grafo total que nos da, ¿verdad? Aquí está. Y Sí. viendo el subgrafo como un grafo, digamos. Bueno, Ajá. Aquí está el ok, grafo ok. total, ¿verdad? Entonces, con respecto a ahí ahora el de rosado, ¿verdad? Es el grafito. Entonces, si yo tengo su grafo complemento, ya habíamos visto que es este aquí. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una flecha que está en este estado, completo, con los dos puntos y contenida, con respecto al grafo complemento, ¿cómo quedaría ahora? Sus dos puntos no Los estarían. puntos vacíos, la flecha afuera, sí. Hay la flecha afuera también. Entonces, este es enviado a este. Entonces, cuando los dos puntos están y la flecha no está, ¿dónde es enviado esa flecha? Por ejemplo, ¿cómo sería? Vamos a ver. Con respecto al grafo complemento, una flecha que tiene los dos puntos adentro y la flecha afuera, ¿cómo se ve con respecto al grafo complemento? Por ejemplo, esta. Esa tiene los dos puntos adentro y la flecha afuera. Con respecto a este verde, ¿cómo se ve? Como la primera, diría, todo Eh, fuera. exacto. ¿Ve? Lo manda.
al tipo de la primera. ¿Ok? Eso está pasando. Entonces, ahora, si alguien, si el de llegada está y el de salida no está, entonces este se manda a una flecha que más bien va al revés. Sería así, llega esta. Y lo mismo cuando mira, yo no había puesto la cámara. Si la de salidas no está y la de llegada sí, entonces es una flecha que ahora con respecto al complemento pasa a ser una flecha al revés. La de llegada sí está y la de salida no. Y la que no estaba totalmente pasa a ser una flecha que sí está. Ahí está. Eso es, ¿verdad? Eso es lo que hace la negación. Ahora, yo vuelvo a aplicar la negación. Bueno, eso parece eso es como cuando uno, No, pero se ve, sobre todo se ve que falta un estado ahora, que antes tenía, yo tenía cinco, ahora tengo cuatro. ajá. Ahora, yo vuelvo a aplicar eso. Ok, la misma cosa. Entonces, este va para acá, este iba para, el segundo iba para el mismo, ¿verdad? Esta conecta para acá, esta nada más va así, así, esta cambia para acá y esta hacia acá. Entonces, cuando yo aplico dos veces esto, si fuera la identidad, quiere decir que las flechas de este estado llegan otra vez a este estado, ¿sí o no? Llegarían a este estado. Entonces, esta se manda a esta y esta se manda a esta. Nada más hay que recorrer las flechas. Y entonces, sí, es así. Ahora, estas de aquí se mandan a este estado y ahora llegan a esta. No llegan al original. ¿Lo ven? Si yo aplico dos veces, como dijo Lorenzo, este estado no vuelve al original. Este sí, este sí, este sí y este sí. Vuelven a sus originales, a sus posiciones originales, pero este estado no. Y eso hace que a la hora de aplicar dos veces la negación, yo no pueda asegurar que eso sea la identidad. ¿Lo ven? Ahí está la falla en ese tipo de flecha. Está claro, sí. Mario, No, quiero entender porque ahora sí ya me perdí. Digamos, cuando yo agarro punto, flecha, punto, punto, ¿verdad? flecha, punto, ajá. Y hago la negación, ahí hay una flecha verde, ¿verdad? Que me manda a punto, bueno, blanco, Ajá, no flecha, blanco. Eso ajá. pasa porque yo me fijo primero en el rosado. Sí, es que digamos, véanlo así. Esos son los estados con respecto a los subgrafos. Entonces usted tiene dos subgrafos, este rosado y este verde. ¿Ok? Los subgrafos están elegidos. Las flechas siguen estando donde están colocadas, no varían. Lo único que varía es cómo se observan a partir del grafo que usted esté enfocado. Si yo estoy enfocado en el rosado, esta flecha está dentro, o sea, de este tipo, ¿verdad? Si yo estoy en el blanco, en el verde, en el subgrafo verde, que es la negación, esa flecha amarilla ya no es de este tipo, sino pasa a ser de este tipo. ¿Ve? Entonces, cuando yo niego, las flechas que antes estaban en el tipo punto, flecha, punto, pasan a ser del tipo, con respecto a la negación, no punto, no flecha, no punto, por así decirlo, ¿verdad? ¿Ok? Esa es la gracia. ¿Cómo es que pasa algo así? ¿Sí o no? Bueno, ahí. Ujú. Y ahora el segundo que es la flecha. Ah, bueno, no, es que el verde pasó a ese. Más bien es el segundo. El El segundo, segundo. sí. Ajá, el segundo se vuelve a mandar como a no punto, no flecha, no Ajá. punto, digamos. Vuelve a ser así, vuelve a ser al mismo porque este de aquí, esta flecha, a esta hora voy a hacer otro color ahí, a turquesa. Esta flecha turquesa, con respecto al rosado, es del tipo punto, no flecha, punto. Pero cuando yo la veo con respecto al verde, a la negación,
es P y esta es la negación. Su estado no es ese, sino es completamente afuera. Es decir, el último. Entonces, cuando paso a la negación, su estado, el estado de esta de aquí, pasa a ser el mismo que de la primera. Quizá que ayuda también a pensar, ¿no? Que tenemos cinco estados posibles, no seis, ¿no? Si yo tuviera que determinar como un inverso del segundo estado, yo tendría punto vacío, flecha marcada y otro punto vacío, que es precisamente el estado de verdad que no existe, que no puede darse. No puedo Ajá. tener el inverso del segundo, no puedo tener vacío, flecha buena, vacío. No existe ningún subgrafo que tenga solo la flecha y no tenga los puntos, ¿no? Ujú, ujú. Entonces viene eliminado, no puede estar ahí. Esta goba ya no puede estar ahí. Ajá, también, sí, también se puede ver así. El caso es que pasa a ser alguien que no está, que también se considera alguien que no está en el grafo ahora nuevo de la negación, con respecto al subgrafo de la negación. Cuando vuelvo a hacer eso, entonces vuelvo a aplicar la negación, entonces este estado no, no se alcanza. Entonces, por eso es que no es la flecha de identidad. No se vuelven a recuperar ninguno de los estados. Hay un estado, que es este, que no llega a su original y por eso es que falla el topo de grafos, ¿verdad? Por eso es que no es un topo booleano. Ahí se ve con respecto a este primer teorema. Y bueno, espero que la explicación ahí les sirva. Se ve muy bonito porque nada más es composición de funciones y se ve que no es biyectiva, ¿verdad? Que es lo que dice el teorema. Claro, eso no es así tan. Esto es que les hice un ejemplo bonito, pero eso es en teoría, eso es muy, muy difícil de leer, ¿verdad? Entonces, continuamos, ¿ok? No sé si quiere hacer pausa hoy o Sí, vamos a... sí, de hecho, continuamos con una pausa. Porque son las 5. Entonces, Ok. No, quería también decirte que la manera más linda que encontré hasta ahora de presentar la negación intuicionista. Lindísima. ahí, ahí está, sí. Entonces, 5 minutos, gracias, Lorenzo. 5 minutos, entonces ya, ahorita, a las 5:08. Bueno, ahí reanudamos. Entonces, nada más exacto, como antes de continuar con esto, eh, Se non molesta poner, para dare un'idea intuitiva de que es un topos, una definizione que estaba ahí en NLab, que está acá, que dice de tanta manera para definirlo, pero se puede decir que es una categoría que parece una categoría de espacios, ¿verdad? Sobre un espacio básico. Espacio sobre un espacio. A uno le podría dar, no sé, intuitivamente ayudarlo, que es un topos, una categoría de espacio sobre un espacio básico. O molesta más que ayudar, no lo sé. ujú. Sí, Pero que ayude intuitivamente, ¿no? A entender un topos. sí, ay, ya hice, ya, perdón. Como un espacio básico y todos los espacios que se determinan sobre el espacio básico. Que no, oye. Una categoría de espacios que, Que parece como una categoría de espacios, ¿no? En la cual hay homeomorfismos locales sobre un espacio básico. Un espacio básico es una categoría de espacio definido sobre este espacio por homomorfismo, homeomorfismo. Una noción está, un po' intuitiva esto, yo, pero no, sí, yo creo que es poco intuitiva, sí, pero no lo sé. Se no ayuda, olvídenla. Yo pensé que podía quizá intuitivamente ayudar a los estudiantes, pero puede ser que no. sí, pero acá, bueno, nada más lo que yo quería era eso, que guardaran así como la idea principal de por qué, eh, digamos, aquí la clave, digamos, incluso para la siguiente parte es bien tener claro lo que es, eh, el caso de un conjunto, de nuevo, un conjunto de cosas, aquí tenemos 5 cosas, una, una proposición, se entiende, una subproposición sobre esas cosas
es un subconjunto. ¿Por qué? Porque son las que la cumplen. ¿Ok? Entonces, así eso es en los conjuntos. Entonces, su negación, la negación, las cosas siguen estando ahí. Nada más que la negación es ahora el subconjunto de las cosas que no lo cumplen. En los grafos es similar, de nuevo, para repetir la idea, ¿verdad? Del proceso de negar. En los grafos, usted tiene un grafo, ahí está, tal vez voy a usar un grafo más simple, ¿verdad? Con no tantos nodos, aquí vértice, 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 con tres. Entonces, este aquí y un colochillo aquí. Entonces, un subgrafo puede ser, vamos a ver, el que está formado por este vértice, que parece un colocho, y esto, nada más. No, no, ese no, porque ese no tiene este, que nada más tiene este, bueno, vamos a hacerlo con toda la flecha. Estos dos, así, eso es un subgrafo. Entonces, ese subgrafo de este grafo total, ¿verdad? Es como una proposición. Su negación es el grafo complemento. Entonces, el complemento se hace así. Primero se fija uno, otra manera de hacerlo es esta. Uno se fija en los vértices. ¿Cuáles vértices no están? No está este, nada más. Ese es el único que no está. Entonces, ese va a estar en el complemento. ¿Cuáles flechas no están completamente dentro de esta cosa azul? Solamente hay una, que es esta. Las otras no, porque están saliendo, tienen, estas dos están con una dentro, una afuera, una pata adentro, una pata afuera. Esas no. Entonces, el grafo complemento es este. Entonces, ese grafo complemento le llamamos el grafo negación. ¿Ok? Entonces, estas funciones que yo estaba haciendo aquí arriba, hablan de cómo cambia el estado de verdad de cada una de las flechas cuando yo hago la negación. Entonces, por ejemplo, ya y si es como con respecto a esta parte azul, ¿verdad? Esta flecha de aquí, voy a ponerla en turquesa, esta flecha de aquí es una flecha que está en el estado completamente afuera. O sea, está en el estado bolita, puntos y bolita. Pero con respecto a la negación, cuando se aplica la negación, ahora su estado es que está completamente dentro. Entonces, su estado es este. ¿Ok? Ahora, el de esta otra flecha rosada, el estado de este, con respecto al azul es bolita adentro, la salida adentro, la flecha afuera, obviamente, y la bolita de llegada afuera. Con respecto al grafo negación, el estado de esa misma flecha ya no es ese, sino es la salida va a estar afuera con respecto al nuevo grafo azul y la llegada sí va a estar adentro. ¿Ven? Entonces pasa de eso a eso. Esos son los estados de las flechas. Entonces, lo que yo hice antes fue ver cómo cambian los estados de las flechas con respecto a un subgrafo. Se define una función entre estos conjuntos de estados y lo que pasa es que cuando yo aplico dos veces esa negación, no llego a que los estados, cada uno de los estados vuelve a su estado inicial, a él mismo. Hay uno, ese turquesa, que no llega a su estado inicial. ¿Ok? Entonces, por eso es que falla y eso es lo que dice el teorema. Cuando usted tiene que esa función no conserva, no vuelve todos los estados al estado inicial, la doble negación no hace volver a todos los estados de verdad a su estado inicial, entonces, listo. Eso parece una expresión en hebreo. Ok, entonces, listo.
Eh, ahora, vamos a ver, ¿qué más? Ya dije eso, ya hablé de esto. Ahora sí, vamos con el segundo teorema importante. Dice, si bien es cierto, no todos los topos son booleanos, como el de grafos, siempre va a existir una versión booleana. O sea, no todos los topos tienen lógica clásica. Si bien es cierto, no todos los topos tienen lógica clásica, siempre va a haber una versión de ellos que, que tiene lógica clásica. ¿Ok? Entonces, si una categoría es un topos, una categoría o un universo matemático es un topos no booleano, este teorema nos va a dar una manera de encontrar a partir de él un nuevo topos que sí es booleano. ¿Cuál es la relación entre estos dos topos? Ya lo vamos a ver. No es una relación de que ahora el topo se hace más grande, más bien eh, se entiende, se puede entender así. Siempre hay una, ¿cómo se llama? Se entiende así, como dado cualquier lógica o universo matemático con lógica intuicionista, siempre hay una parte de él, se puede uno restringir a una parte de él que va a tener lógica clásica. Y esta construcción matemática es una construcción que tiene la característica de que se dice canónica. A cada topo yo le puedo asignar el mismo, como es, eh, le puedo asignar uno, no, uno booleano sin tener que elegir, o sea, no hay un proceso de elección, es el mismo cada vez. Si yo vuelvo a hacer el proceso, vuelvo a caer en el mismo topos booleano. Es un detalle ahí de construcciones matemáticas, pero es importante decirlo. El caso es que siempre va a poder encontrar un topos booleano a partir de uno no booleano. Sin embargo, ese proceso es un poquito uno dice, hey, pero entonces, para qué hacemos lógica intuicionista si a partir de cualquier universo matemático, donde tenemos lógica intuicionista, voy a poder cambiarme de universo a uno que esté con las mismas cosas, pero ahora sí es clásico. Lo que pasa es que cuando ustedes hacen eso, lo que dice este teorema, o sea, el- otra manera, me gustó eso, decirlo así, que ustedes están, disculpen, parece que me están llamando y no puedo contestar. Ok. Me están llamando para vender los órganos. Entonces, eso es quién sabe qué es. Eh, ¿Qué era lo que estaba diciendo? Se me fue la idea. Ok. Qué importante, la concentración. ¿Cómo se Las determina, interrupciones, ¿verdad? ¿Cómo cambian las interrupciones? Eh, cómo se determina el topos booleano cuando tenemos un topos no booleano? ajá. Sí, o sea, usted está en un universo matemático. Ese universo es intuicionista, o sea, no es booleano. Si ustedes dicen, ah, bueno, yo me quiero cambiar a la versión booleana, donde pueda tener uno o el otro, usted lo puede hacer, existe. Y pasa a ese universo donde va a tener las mismas cosas, más o menos, y ahí va a estar feliz con su lógica clásica. Sin embargo, ese paso tiene un precio, porque no es un topos más grande. Es un topos que perdió información. O sea, tiene el precio de que pierde información. Y dice, ¿cómo que pierde información? ¿Cuál información? Bueno, aquí es donde nos salva el topo de grafos, que nos vuelve a dar una visión más bonita de esto. Lo que pasa es que lo siguiente.
Mario lo había dicho en algún momento. ¿Cuál sería una caracterización de los conjuntos que cuando yo les aplico la doble negación, de los conjuntos no de los subgrafos, que cuando yo le aplico la doble negación, no, no se cambian. El primero que vimos sí se cambia. Vamos a hacerlo así. Así, ese era, ¿verdad? Entonces, si yo agarraba este de aquí, ¿verdad? Ese subgrafo, yo le aplico la doble negación y el resultado no era él exactamente, era él más esta flecha. ¿Ok? Está claro, sí, era así. Ahora, este es uno que no queremos. ¿Cuál sería uno eh, cuál sería un ejemplo de uno que cuando yo le aplico la doble negación queda como él? Por ejemplo, este de aquí. Este puede ser un predicado P. Si yo le aplico la doble negación, luego de hacer el proceso, vuelvo a él mismo. ¿Ok? ¿Cómo identifico? Mario había puesto la idea ahí sobre la mesa. ¿Cómo identifico aquellos que, cuando yo le aplico la doble negación, cuáles son los subgrafos que luego de la doble negación no se modifican, ¿verdad? ¿Cómo los puedo identificar? ¿Cómo puedo saber quiénes son, ¿verdad? Es una pregunta interesante y que está como tarea. ¿Puede repetir la pregunta, Jesús? Sí, ¿cómo identificar los subgrafos? Sí. Dame un momentito, un toquecito disculpen. Ok, entonces, ¿cómo identificar los subgrafos que cuando yo les hago doble negación me vuelven al estado inicial? Ah, ok, sí, sí, claro, Por claro. ejemplo, este P que yo dije, cuando habíamos visto que yo le hago dos veces la negación, ya no es el mismo, ¿verdad? Pero si yo agarro este Q, le hago dos veces, si es el mismo. Ahora, si yo hubiera querido que P no se modificara con la doble negación, yo no tuve que haber escogido, tuve que haber puesto el grafo un poquito más grande, tuve que haberlo escogido tal vez así. Este de aquí, esta vamos a leer R. Si fuese así, todo esto es su grafo, R, entonces su doble negación sí es esta. Y no se cambia, ¿verdad? Entonces, el topos, este es el topo de grafos. Entonces yo les dije, ese es el universo matemático de los grafos. Entonces existe un universo, vamos a ponerle grafos, no es grafos pro, pero vamos a ponerle grafos light, ¿verdad? Como los teléfonos, la versión light es un poquito menos potente. Y este va a tener la característica de que va a ser booleano, ¿ok? En ese nuevo universo light tiene que pasar la cuestión booleana. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo se hace? La clave va a ser en que nos vamos a concentrar en las proposiciones que se les dice que no se van a modificar por la doble negación. ¿Ok? Entonces, yo voy en mi nuevo universo, ahora booleano, lo que hace la construcción es que cualquier cosa que no cumpla la doble negación, o sea, que cuando yo le aplico doble negación es diferente, se vuela. Ya no forma parte, ya no es una proposición, ya no se considera una proposición de esa lógica. O sea, Los, en este grafo slide, los subgrafos no son cualquier subgrafo, sino son aquellos que cuando yo aplico doblemente complemento de grafos me quedan igual. Así que yo ya no puedo considerar como proposición de este universo esta P. P ya no está en este universo. Definición técnica sería, no lo sé, que tienen todos los
O sea, un subgrafo que tiene los puntos y todas las flechas entre los puntos. Sí, o son aquellos que no, podemos decir, son aquellos que tienen, que no tienen, cuyos vértices no tienen flechas que están por afuera. Sí, exacto, es la misma cosa, ¿no? O sea Ujú, que si yo tengo puntos en el subgrafo, todas las flechas que van entre mis puntos están adentro del subgrafo. ujú. Entonces estoy restringiendo el número de subgrafos posibles. Ajá. Entonces, solamente se consideran grafos, subgrafos, aquellos que tienen esa propiedad, ¿verdad? Entonces, eso es un nuevo topos. Y en ese nuevo topos sí pasa, si es booleano, porque ahí sí pasa que cuando yo niego dos veces, vuelvo a hacer lo mismo porque elegí justamente los que hacen eso, ¿ok? Esa es la clave. Esa construcción, eh, ¿cómo se dice? Ajá, listo. Entonces, esa es la clave. Así es como se crea. Entonces, la idea es esta. Ustedes tienen un topos. Entonces, ustedes se fijan esencialmente en la doble negación. Entonces, todos aquellos cosas que se preservan por la doble negación, o sea, que son, no los cambia la doble negación, van a ser, van a formar parte de mi topos. Los que sí los modifica la doble negación se salen. Chao. Entonces nada más me quedo con esos, los que no modifica la doble negación, y con eso estoy feliz, porque ahí va a ser un universo clásico, ¿verdad? No sé qué fue lo que dijo Mario, ahí voy a leer. El topo, del topo no booleano existe, pero no es único el topo booleano. O más bien existe el topo booleano y es. Ok, eso no entendí ahí No, pero yo creo que ya me di cuenta que digamos, yo lo que busco es como el conjunto maximal que haga que sea el graph light sea lo más grande posible. Eso es lo Eso es lo que, que es que eso es lo que hace, es que eso es lo que lo hace canónico. a ver, entonces sí, me imagino que es único en ese aspecto. Ajá. De Eso es eso, lo o que sea, lo. es por construcción, como dijo. Ajá. Cuando usted dice voy a agarrar todas las cosas, ahora mi conjunto de proposiciones van a ser solamente aquellos que no están afectados, que la doble negación no los afecta, entonces ya solito eso hace que no haya otro más grande, o que no haya otro diferente, o que no haya una elección, entonces es siempre el mismo. Ok, y de hecho ese es como el más grande posible dentro de. La construcción formal se dice el topo de Fesó. Fesó es una palabra acuñada por Grothendieck. Fesó, ¿cómo se dice en inglés? Eh, em, se me va. em, Incluso, o em, sea, sean chefs, algo así, los haces. ajá, ajá, haces en español. Sheaf. Sí. Sheaves plural. Así, Sheaf ¿verdad? singular, sheaves plural. Sí, Ah, ok, plural ok. con la V. De Sí. aves. Sí, exacto, así plural. O sea, Ese es el plural. mm, Exacto, sí. Entonces, lo que pasa, vamos a ver, se dice topología de Hazer, o sea, es topología de FSO. eh, lo que pasa es que, bueno, hablando, es como complicado hablar de topología acá, pero una topología es una elección de conjuntos y esos conjuntos se les llama cerrados. Digo, esta es mi familia de cosas que forman una topología, se les llama cerrados. Y en este caso, los elementos que se van a usar son los que se conservan por la noble negación. Entonces, todos aquellos subgrafos que se mantienen por la doble negación son mis nuevos cerrados. Eso forma una topología. Ahí eso no voy a entrar en detalles, pero eso forma una topología. Y se le llama topología de la doble negación ¿cómo es que se escribe? Lorentz Thierry. Lovert Thierry. Topología de Lovert Thierry. ajá, lo sí.
Ajá. Y a esa topología se le asocia un elemento geométrico que son los FESO sobre esa topología. Es una construcción ahí técnica. Y eso es el nuevo topos. En el caso de grafos es simplemente esto. ¿Ok? Es agarrar, considerar ahora. O sea, les traigo un ejemplo que es incluso súper fácil de ver, porque ahora lo que se considera como su grafo es o sea, por así decir, conjuntos son los grafos. Y los subconjuntos ahora son los subgrafos, pero no es cualquiera, sino aquellos que no tienen flechas que estén, que entren y salgan, pero que ya no estén. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa que no cumpla con eso, no se considera un subgrafo, entonces no está dentro del léxico de subgrafo. Entonces, eso sí va a ser un topos booleano y listo, ¿verdad? Yo hablo de que es una pérdida de información porque para poder hacer ese pasaje a lo booleano, a lo clásico, se tuvieron que recortar gente, se tuvieron que, ya se les quitó el pasaporte, eso es como o sea, a pasar al booleano es como Estados Unidos, se le quitó el pasaporte a un montón de gente, ¿verdad? Y y ya hay gente que no puede ir, ya no puede, ya no. Tiene la flecha, pero no, no, sorry. Chao, se le niega la visa. Este se le niega la visa, ¿verdad? Este rojo, justamente los rojos se les niega la visa. Y entonces, en Estados Unidos, entonces, listo, ¿ok? Es más En o menos. Estados Unidos es peor, pero, Jesús, porque ahí eliminan también puntos que están adentro, Un poco negro como humor, pero Ay, qué cosas. Bueno, entonces, esa sería esencialmente la idea de este teorema, ¿verdad? Bueno, una cuestión histórica, ¿verdad? Yo creo que ya la han visto, pero nada más les hago un poquito la idea histórica de acá, de esto, de los topos. Esto inicia como digamos, al inicio del siglo pasado, con este señor Brouwer, ¿verdad? Que él dice, no, la matemática depende, la verdad en matemática tiene que depender de las construcciones, ¿verdad? Entonces empieza una corriente nueva, ¿verdad? De que ahora lo que es verdadero es aquello que se puede demostrar, de hay un método, un algoritmo para crearlo, y lo que no, bueno, ahí no se puede. Y Heyting en los 30 más o menos, otro matemático, él empieza en la buena dirección, redefiniendo la negación como el hecho de que de algo yo pueda demostrar o llegar a una contradicción, ¿verdad? Ese es como el paso para esa cuestión intuicionista. Luego viene el matemático Grothendieck, ¿verdad? Grothendieck, que vamos a poner aquí una C que me falta, ahí está la C ahí toda chueca. Eso es en la década como de los, Hating es como de los 30 y este Grothendieck como en la década de los 50 empieza a crear lo de los FESO, trabaja con los FESO y ellos vienen con bueno, es un elemento geométrico, es una construcción geométrica que vienen con justamente una lógica interna, ¿verdad? Que son esos topos, ¿verdad? Son los topos, o sea, después se les dice topos. Entonces, de manera geométrica, él viene y crea, ¿cómo se llama? Crea categorías que tienen una lógica no clásica. En ese momento tal vez no es tan claro porque es algo implícito. Y viene luego Lovert, ¿verdad? 60, 70, donde él nota que esa lógica que está ahí depende de esta cosa, ¿verdad? Ese objeto pequeñito que está ahí adentro
Y todas las reglas de deducción y así dependen es la identificación. O sea, identifica como la cosa que hace que la maquinaria funcione, de que pueda haber donde reposa toda la lógica de ese universo matemático nuevo. ¿Ok? Luego viene Thierry, ¿cómo? Tierney, Tierney, más bien, Tierney, ¿verdad? Y él formaliza la topología que hablamos ahorita, ¿verdad? Identifica ya la doble negación que hace posible la booleanización, como volver booleano un topos, que eso fue lo que ahorita les comenté. Y eso es más o menos finales de los 60. Y, eh, y que es que en todo topos, esto define una topología. Esa doble negación va a definir una topología de Thierry, de Lover, Tier, Tierney. Y a partir de esa topología se puede crear el topos booleano, ¿verdad? Entonces, esencialmente, así sí se empieza la cuestión de extraer, de identificar una lógica dentro de un universo matemático como parte de la estructura, no como algo impuesto por afuera. Están las cosas matemáticas ahí felices y vamos a decir, esta es la lógica y se van a mover así, no, sino que dentro de su misma estructura está un mecanismo lógico, ¿ok? Entonces, tal vez algunas conclusiones. Ahí puse un dibujito de conclusiones. Eh, entonces, vimos que justamente en los topos hay una lógica interna. Digamos, uno puede distinguir, de hecho, en los topos lo que se llama un lenguaje interno y un lenguaje externo. Eso es, eso es una cuestión muy técnica, pero que se estudia la relación entre estos dos. Yo cuando eh, cuando estaba haciendo mi especialidad en lógica matemática, con mi director estudiamos un poquito en el lenguaje interno y externo de un topos, algunas cuestiones algunos detalles del axioma de elección, cómo se mueve en la parte externa, interna de un topos, ¿no? Con respecto al lenguaje. De hecho, por la lógica intuicionista, el axioma de elección no se puede, insomma, por lo menos como es expresato clásicamente, no es aceptable. Ujú. Sí, entonces sí, sí, era más o menos como estudiar eh, algunos detalles con respecto a eso. Luego, ¿cómo es? La otra cosa es que yay, la lógica intuicionista viene a ser como la lógica natural de los universos matemáticos, ¿verdad? Cuando hay una lógica, es intuicionista. Ahora, ya habíamos dicho la tercera cosa, que es buscar el booleano, es un proceso canónico, no es una elección, es siempre un universo matemático va a tener su versión booleano, o sea, no bueno, sí, no intuicionista, por así decirlo, ya clásica, o mejor de lógica clásica. Y, y listo, estas serían como las tres cositas principales. Y bueno, espero que les hayan gustado este par de charlas pequeñitas, ¿verdad? Con estas cosas. Y, y yo creo que este dibujo Me está bien. parecieron súper didácticas estas dos, perfectas estas dos clases. Yo, en particular para estudiantes de filosofía que vieron cómo, en medio de esta estructura, de este lenguaje, ¿verdad? Podemos decir muchísimo sobre la lógica. Ellos estudiaron lógica, ven cómo por utilizando estos instrumentos, podemos comprender mejor el funcionamiento de la lógica, extenderlo y verlo de manera más amplia.
Ujú. Esto se quede bien claro, ¿no? Y también la relación entre espacialidad, lógica e eventualmente álgebra, etcétera, ¿no? Sí, Creo que se dan cuenta de cuánto se extiende la cosa y de cuánto más profundamente se ven cosas que ya conocen. ujú. Sí, ese es el detalle, ojalá que les haya Sí, gustado, ¿verdad? Esto, bueno, esto es algo, una premisa, porque ¿cómo es una premicia? Bueno, primicia, ¿cómo se dice? un primer paso. Y yo creo que esa explicación ya como todo, no, yo no la he visto en ningún lado. No, óptimo, óptimo. Eso, Una ayuda enorme. Yo creo que gustó a todos. No lo sé si los sí, presentes quieren decir algo. Yo, sí. rápidamente. ¿Qué tanto de teoría de grafos necesito? Bueno, sé que tengo que aquí se ve como grafos dirigidos, ¿verdad? Sí, nada más eso. Sí, Nada más eso y no usar teoremas así como muy pesados no, no porque sé, no, teoremas no, de Sperner y todo eso, digamos, no, porque subgrafos y todo. no, porque lo que necesita tener claro es en cómo, qué es lo que estamos hablando. Como sus grafos Ujú, de un grafo. Eso es lo que tiene que tener claro y ya que lo que nos fijamos fue en los estados de verdad son los estados de una flecha con respecto al subgrafo que yo estoy usando. ujú, Entonces ahí salen todos los posibles estados, ya no hay falso y verdadero, sino hay varios, hay tres más en el medio, ¿verdad? Era así. Y eso es ok. lo que hay que comprender. Ahora, sí, eso, por lo menos para esta parte o para lo que vimos, eso es como lo que se necesita. Ujú. Buenísimo, Jesús. Ujú. Bueno, Perfecto. entonces, sí, entonces muchas gracias y Ahí ya, yo pondré esta noche para decirlo todo, ya que conocen un poco de lógica y lógica modal, un ensayo famoso de Kripke sobre la semántica de la lógica intuicionista. Si ve cómo, ¿no? A través de una metalógica clásica, él introduce la semántica de la lógica intuicionista. De hecho, viene citado este ensayo también cuando se hace historia de teoría de categorías. Hay este ensayo de Kripke muy famoso, se lo voy a poner ahí. perfecto. Bueno, muchas gracias. Voy a parar la grabación.